Saludos muchachos, en esta oportunidad quiero hacer una exploración desde bocetación para la representación abstracta de la figura humana que pueda conducir eventualmente también a diseños de personajes. Vamos a trabajar algunos temas, todos centrados en la idea de síntesis visual a partir de una representación creíble, pero de muy pocos detalles, eso sí con detalles significativos a nivel de narración y de descripción, tanto en pose, estructura, proporciones, para entender mejor ese tema por la senda de bocetación y no tanto de dibujo artístico. Quiero aclarar también que si este es un tema que ustedes van a explorar más allá del rincón académico de la clase, que en la última son solo algunas semanas, les recomiendo vivamente que estén practicando todo lo que puedan de figura humana. Dibujo de gesto, dibujo en carboncillo, de sombreados, retrato, el dibujo de manos, dibujo de pies, pintura también del cuerpo humano. Todo eso va a ayudar a enriquecer su comprensión. Pero por ahora pues vamos a explorar diferentes avenidas en lo que se refiere a abstracción y simplificación. Entonces vamos a empezar por el principio, por las estructuras. Cuando nosotros vamos a representar un cuerpo humano, vamos a pensar en términos de bocetación, en contar solamente lo que sea esencial para entender ese cuerpo humano. Empecemos por una representación inspirada en la realidad. Un cuerpo humano que no tenga un alto nivel de distorsión, sino más bien un nivel de simplificación a partir de la información que tenga ya de por sí un cuerpo humano realista. Partamos de la columna vertebral. Esto va a ser muy importante entenderlo, no solamente para la representación de la figura humana, sino la representación de un personaje y de su narración. La línea con la que nosotros vamos a hacer un personaje o una figura humana puede ser la primera buena o mala decisión de un diseño. La primera línea que estoy poniendo acá es la columna vertebral. Pero la columna vertebral solamente en una oportunidad puede ser una línea vertical completamente recta a 90 grados. Y eso es cuando el cuerpo humano está siendo visto de frente. En esta ocasión entonces puedo decir, esta es mi primera línea, la línea fundamental. Y a partir de acá voy a empezar estableciendo dónde están las tres masas rígidas que tiene un cuerpo humano realista. Primero, vamos a encontrar la caja torácica, que la podemos dibujar como una especie de huevito que tiene un corte de curva en la parte inferior. Después vamos a representar el cráneo, que puede ser un círculo o un óvalo, con un detalle adicional para sugerir el mentón. Por ahora no necesitamos mucho más, no se preocupen ahorita por subestructuras de los ojos ni nada de eso, solamente es entender dónde va esta masa rígida. Y la tercera, que es la más difícil de todas, es la pelvis, el hueso más difícil de entender y de dibujar. Entonces, una especie de mariposa geométrica o semigeométrica nos puede ayudar a entenderla por ahora. Ahora corto los excedentes y tengo ahí tres masas rígidas, guiadas por una masa o por una línea parcialmente flexible. Una vez he puesto estas tres masas rígidas en ese primer eje que es la columna vertebral, voy a resolver de manera abstracta también la representación de las piernas y de los brazos. Déjenme trabajar con un poco más de comodidad moviendo el lienzo. Entonces vamos a ubicar las dos piernas. Con las piernas pasa algo muy curioso y es que entender cómo se conectan a la pelvis al principio toma algo de trabajo, pero definitivamente no se conectan como líneas rectas. Solo le queda un aspecto extraño como de muñeco a los bocetos. Si ustedes se fijan, estoy siendo muy económico en la representación de los muslos, de las pantorrillas. Estoy usando algunas líneas curvas y pues de hecho como mi dibujo digital no es tan hábil como mi dibujo a mano, pues estoy haciendo algunas líneas más de las que debería. Después voy a usar dos trapecios para representar los pies y no voy a pasarme de ahí. Con los brazos va a pasar algo similar. Yo voy a dibujar una primera línea que indique dónde irían los hombros, bíceps y tríceps. Esas líneas son curvas llanas. Y ahora curvas que cambian repentinamente de dirección para representar los antebrazos. Y se completan con una segunda línea. Podemos rematar con un trapecio que sugiera la existencia de la mano. Nuevamente, como mi dibujo digital es un tanto incompleto, entonces voy a permitirme hacer aquí una pequeña trampita y hacer algunos ajustes menores.
para que la figura no se vaya a ver muy chueca. Entonces aquí tenemos una representación. Dale, sí, siempre quedó un poquito. Tal vez también es por la posición en la que tengo la tabla. Pero otra vez, la idea no es estar dando pretextos. Esto de un poco de afán siempre tiene posibilidad de que no quede tan exacto como uno quisiera, lo que no es ideal. Pero en últimas, aquí tenemos entonces una serie de masas rígidas y una serie de masas que a nivel visual, puramente visual, son más fluidas o más flexibles. Si nosotros contabilizamos, tenemos primero que todo la columna vertebral. Después tenemos, en el orden que ustedes prefieran, yo suelo dibujar primero la columna y luego el torso y la cabeza, o a veces primero la columna vertebral y luego la cabeza y luego el torso, como ustedes prefieran. Digamos que es 2, 3, 4, y luego, si hablamos de masas que a nivel visual son más fluidas, pues tendríamos 5 y 6, y lo mismo, puede ser izquierdo y derecho, derecho y izquierdo, como ustedes prefieran, 7 y 8. ¿Por qué insisto tanto en la idea de masas visuales? Porque el pelo, la tela, plumas, una cola, un tentáculo, pueden ser entendidas como pesos visuales de un alto peso, valga la redundancia, cuando en realidad no lo son tanto. O las piernas y los brazos, que son estructuras rígidas pero que tienen articulación, las podemos leer como más fluidas o más elásticas que las masas rígidas de cabeza, cráneo y de cráneo, caja torácica y pelvis. Entonces es bien importante que distingamos entre realidad biológica y masas visuales. Si nosotros vamos a representar este mismo cuerpo en una vista lateral, tenemos que recordar entonces que lo que dijimos hace unos minutos, que la columna vertebral solamente se puede entender como una línea recta en una vista completamente frontal. Cuando estamos viendo de lado, tenemos que entender entonces que las primeras vértebras, donde va el cuello, van a formar una curva suave y corta hacia atrás, que después la gran mayoría de la espalda van a crear una curva no muy pronunciada y extensa, y que el desemboque de la columna vertebral en el coxis y la pelvis crea otro cambio de dirección repentino y corto. Entonces movimiento 1, movimiento 2 y movimiento 3. Y a partir de acá entonces pues tenemos que interpretar también torso, pelvis y cráneo. El torso es más ancho que profundo, entonces cuando lo vamos a ver de lado, y otra vez estoy eligiendo empezar por el torso, o la caja torácica más bien, entonces voy a tener un trapecio que se hunde o que se proyecta hacia abajo, se hunde en una curva muy poco pronunciada y se hunde otra vez o regresa a la columna vertebral, otra vez en una, pero aquí lo estoy extendiendo mucho, disculpen, se vincula otra vez a la columna vertebral con otra línea inclinada. ¿Listo? La pelvis la voy a entender como una representación mucho más abstracta. Esto, por cierto, estas cosas no es para que ustedes las pretendan hacer desde la imaginación. Tengan a la mano diagramas anatómicos, porque es muy fácil y es probablemente el error más común que la caja torácica se interprete como una bola y que la pelvis se interprete como un 8 o un signo de infinito. No, esto son representaciones abstractas, pero tienen que recordar aquello que están representando, si no se van a sentir muy imprecisas. Entonces acá voy a partir de un óvalo. A ese óvalo le voy a hacer una extensión que corresponda al mentón. Y realmente no le tengo que hacer nada más. Si algo, le puedo poner aquí una representación del parietal, pero no es un detalle especialmente importante ahorita. Y lo mismo, cuando vamos a las piernas, entonces vamos a jugar con curvas que no sean muy pronunciadas al principio y que cambien de dirección. Entonces para el muslo, una curva ligeramente conducente hacia adelante y que de repente cambia a una curva más pronunciada que corresponde a los gemelos, y con otra curva muy llanita, muy plana, completo la pantorrilla. Saco un trapecio para el talón y el tobillo, otro trapecio más alargado para el resto del pie, y con eso puedo parar. Nuevamente, si me está empezando a quedar un poco ¿cómo se dice? Como inclinado, otra vez es porque el dibujo digital mío tiene sus... O sea, pretender que lo haga tan preciso como me sale en papel es una pretensión errada. Pero bueno, aquí estamos. Y para los brazos nuevamente tenemos una curva muy sencilla que corresponde a hombros, bíceps y tríceps, y de repente cambiamos a una curva mucho más pronunciada que corresponde a la saliente más marcada de los músculos del antebrazo, y con otra curva muy poco pronunciada
completamos ahí esa representación y luego ponemos un trapecio. Podrían ser 2 o 3, pero por ahora uno solo es suficiente. Y que eso nos indique nuevamente la existencia, pero sin mucho detalle, de la mano. Entonces fíjense que acá también podemos marcar la columna vertebral. Marcamos también la cabeza, la caja torácica, la pelvis. Y luego entonces tenemos los 2 brazos y las 2 piernas. Entonces nuevamente distinciones entre aquello que es rígido y aquello que es mucho más fluido, más elástico, más dinámico. Pero entonces esto que estoy haciendo yo acá, que ustedes lo pueden encontrar de muchísima más calidad en el libro Figure Drawing de Michael Hampton, que está compartido en nuestros recursos de estudio adicional. Esta es la manera de abstraer el cuerpo realista. ¿Listo? Esto es la manera de crear un maniquí que eventualmente vamos a poder posar. Nos permite hacer unas exploraciones mucho más ¿cómo se dice? Mucho más ricas que solamente vistas estáticas del cuerpo. Pero entonces tenemos ahí un atajo que nos permite entender ese cuerpo sin tener que ponerle tanto detalle. Ahora vamos a hacer una exploración más marcada. Vamos a duplicar, como soy muy pues insistente en que todo tenga nomenclatura, entonces no vamos a tener capa 10 ni capa 20 ni nada de eso. Tengo aquí un par de fotografías, voy a empezar con esta. Tengo la fotografía de una bailarina. Y vamos a tener presente una cosa: cuando estemos empezando a estudiar este tema, es mejor que busquemos movimientos muy marcados y que busquemos exageración. Eso siempre va a ser mucho más útil que irnos directamente a poses que sean no necesariamente complicadas, porque una pose complicada puede ser relativamente fácil de entender desde abstracción visual. Poses que sean muy delicadas, más bien, pueden ser problemáticas porque su comprensión se puede dificultar bastante. Entonces dijimos que vamos a empezar con la columna vertebral. Entonces fíjense que aquí está pasando algo muy interesante. Nos da un problema de diseño interesante para resolver, y es que la pelvis y por tanto también las piernas, o bueno, eso no es por tanto, sino la pelvis y las piernas en este caso, van en la misma dirección y están siendo vistas en una toma lateral. Pero a medida que vamos subiendo hasta su torso y luego su cuello, nos damos cuenta que las otras masas rígidas del cuerpo están teniendo un giro. Eso es muy importante tenerlo presente. También les recomiendo, cuando estén haciendo estas exploraciones, si ustedes quieren calcar, pueden hacerlo, pero la idea es que se vayan acostumbrando a hacer esto más como una interpretación, como un análisis de las figuras que ustedes van a explorar. Entonces, aún si están trabajando en digital estos bocetos, no calquen, ¿listo? Va a ser más difícil, pero van a aprender mejor. Entonces dijimos que partimos de la columna vertebral. Nunca, por favor, aún si están haciendo cartoons, acostúmbrense a no hacer solamente algo como este. Con frecuencia esa curva queda como muy aleatoria. No, háganla como una línea de construcción, o sea, encadenando fragmentos. Sean meticulosos. La idea es que estas estructuras se puedan hacer en un par de minutos. Vamos a ir entendiendo ahí lo mejor posible lo que está pasando acá. Nos valemos del borrador cuando sea necesario. Entonces aquí voy a cambiar el orden en que voy a trabajar. Primero voy a establecer dónde está la pelvis. Voy a procurar que eso quede bien. Y luego voy a ver si el resto de las partes del cuerpo van a tener la orientación y la proporción que necesito. Voy a cuidarme también, porque a mí me pasa esto, pues es algo más a nivel personal, que las proporciones sean correctas cuando la figura es muy delicada. Por lo que pues yo tengo un énfasis mayor en personajes, criaturas, entonces pues otra vez es algo que yo reconozco como un defecto en mi trabajo, que voy a procurar que no me cause demasiados problemas. Voy a valerme aquí de un par de líneas más para establecer el cambio de dirección. Esto es lateral, pero aquí es 3/4 frontal. Entonces voy a procurar dejar esa cajita armada ahí de una vez. Otra vez, esto es para hacerlo con paciencia. Al principio esperen equivocarse harto, pero recuerden, no estamos pensando en la infinidad de músculos, tendones, el problema del atuendo. No, estoy pensando solamente en masas rígidas, masas más fluidas, dónde están ubicadas, nada más. Aquí no voy a buscar hacer solamente como un maniquí. Voy a empezar a pensar también en musculatura.
o ni siquiera, perdón, porque me estoy contradiciendo un poco frente a lo que dije hace un momento. No voy a pensar tanto en musculatura, sino donde se empiezan a crear líneas de tensión en el cuerpo. Miren, por ejemplo, lo que le está pasando a la chica aquí, pues como es una figura muy atlética, nos alcanza a mostrar parte de su caja torácica. Se ve muy pronunciada también esta línea acá, una línea como en forma de L. Entonces voy a estar buscando algo como eso también en mi representación abstracta de esta chica, pero yo siempre voy a estar partiendo desde unas líneas muy sencillas. O sea, yo no voy a arrancar tratando de calcar, por ejemplo, el muslo. Yo voy a empezar con una línea que va a tratar de que corresponda a la parte superior del muslo, tratar de extenderla hasta donde empezaría la rodilla y luego otra vez con una curva muy pronunciada voy a tratar de establecer lo que está haciendo su pantorrilla. Y lo mismo cuando llegamos a los pies. Yo voy a usar, me voy a valer de un par de trapecios para establecer lo que está pasando ahí sin mayor complicación. ¿Listo? Entonces acá puedo empezar a construir. Y otra vez, yo no voy a hacer esto. Yo caí mucho en eso durante años. No. Toca ser muy meticuloso porque, por ejemplo, ella tiene una musculatura muy específica que es muy propia de una bailarina. Tiene un cuerpo que es muy delicado, pero sus piernas son muy fuertes. Eso habla pues del entrenamiento que debe tener en todas esas fintas y movimientos y piruetas. Entonces, pues yo no puedo entrar a definir un cuerpo como con 2 o 3 líneas rectas o peor, con unas curvas así como muy básicas. Se va a ver que yo no estoy intentando hacer ningún análisis sin distinción del nivel de talento que yo tenga para estas cosas. O sea, por más que uno esté observando y tratando de copiar la figura exacta, no vamos a pretender que las cosas nos queden perfectas al principio, pero es una manera de... Es una manera más profesional de analizar figura. ¿Listo? A tener en cuenta la diferencia entre las rodillas. Vamos a establecer entonces qué estaría pasando con el segundo muslo. Pero entonces ya saben, antes de empezar a hacer rellenos, antes de empezar a hacer sombreados, nada, vamos a pensar siempre en términos puramente estructurales. Entonces yo me voy a valer aquí desde pura línea de construcción, no es línea peinada. Y otra vez, mis amigos, los trapecios. Entonces, si por ejemplo son buenos dibujantes, pero sus dibujos son muy recurrentes en cuanto a posturas, de pronto en cuanto a encuadres. Esta es una manera también de ir saliendo de la llamada y muy mencionada zona de confort. Si no creen que su dibujo es muy bueno, pueden empezar haciendo unos análisis muy sencillos, incluso haciendo calcos y después empezando a simplificar, decidiendo dónde puede haber líneas rectas, dónde pueden quitar detalles. ¿Listo? Siempre va a ser mucho más valioso eso que, por ejemplo, copiar un diseño o algo así. Y pues recuerden que también tienen la posibilidad de tomarse fotos y hacer las exploraciones con ustedes mismos cuando no tengan un referente que crean que les sirva. ¿Listo? Este es el camino largo para hacer las cosas, pero pues es el camino que hay que recorrer. Fíjense entonces que voy a marcar aquí también de una manera muy sencilla que el cuello está en una tensión por el giro que está llevando a cabo en este momento, aunque creo que aquí esta línea la puse de manera incorrecta. La línea de tensión es la que acompaña más esta parte. Y lo mismo con los brazos, voy a empezar desde unas curvas muy sencillas. Voy a establecer siempre cuáles son los límites, dónde está terminando antebrazo, dónde está el límite entre el antebrazo y la parte superior del brazo, que incluye también los hombros. Las manos a duras penas están sugeridas, así que no me van a complicar demasiado. Aquí también podemos hacer uso de líneas envolventes, pero la idea no es que recarguen estos bocetos porque pues realmente si las necesitan, pero si las necesitan pues son recursos excelentes y muy sencillos que ayudan a convertir unas formas muy básicas en formas cilíndricas o semicilíndricas y las podemos entender mejor en tanto que volúmenes. Entonces, este es el tipo de análisis que ustedes pueden hacer con referencias fotográficas. Aquí después pueden empezar a incluir sombras, pueden empezar a incluir, ¿cómo se dice? Pueden empezar a incluir más detalles si lo consideran adecuado. Pero en última, si hablamos de hacer unos estudios o de hacer unas exploraciones de personajes,
o incluso, bueno, esto es figura antes de ser personajes, pues uno puede arrancar muy sencillo, con mucha modestia. De pronto poner la sombra solamente donde sea relevante para entender lo que está pasando en términos de iluminación y eso. O sea, esto no es obligatorio, ni cuando están diseñando personajes, ni cuando están diseñando figura que va a aparecer en un diseño, ni nada como eso. Pero puede hacer parte de los estudios que hagan, tanto para la clase como en un futuro inmediato, para enriquecer lo que están tratando de entender con esa figura. Sobre todo, pues, uno de los temas más interesantes del arte es cómo, o bueno, tal vez esto les parezca como ya demasiado gastado o algo, pero a mí me parece que la manera como la iluminación golpea y esculpe y destaca el cuerpo humano es algo muy interesante y que nos puede enseñar muchísimo. Nos puede ayudar a complementar nuestra atención al detalle y la comprensión de los volúmenes y todo eso. Pero bueno, eso por ahora no. Por ahora son detalles accesorios. ¿Listo? Entonces, cuidado con el tema de análisis de figura. Pero, pues, algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con entender mejor un diseño de personajes? Yo quiero hacer personajes, me interesa el cartoon, me interesa el dibujo para animación, me interesa esto es, como les decía, esto es el camino largo. Este es el camino en el que uno va a ir ganando una mayor comprensión de la figura humana. Pero esa es la base para que uno pueda eventualmente proponer diseños que tengan un nivel mayor de calidad y eventualmente pueden tener también componentes de originalidad, de sus propias estructuras, propias formas y demás. Entonces vamos a recapitular también el tema de las estructuras cuando ya estamos pensando más en términos de personajes y no tanto en figura humana realista. ¿Qué es esta figura abstracta? Es una figura de cuerpo humano muy neutra. Creo que tiene posibilidad de convertirse en cuerpo de hombre, cuerpo de mujer con unos cambios mínimos, ensanchando o reduciendo un poco los hombros, ensanchando o reduciendo un poco la cintura. Ya se puede volver un armazón, como un esqueleto abstracto para hombre o para mujer. Si quisiéramos que fuera para niño, ya la proporción de altura según cantidad de cabezas tendría que cambiar. Pero esto es una estructura básica de 3 masas rígidas: cabeza, torso y pelvis. Cuando nosotros vamos a pensar más en términos de personajes, podemos y con frecuencia debemos cambiar la cantidad de masas rígidas que vamos a utilizar. Entonces, otra vez, una estructura de 3 masas rígidas. Y pues recordemos que la columna vertebral está en todas, ¿no? Ahorita pues no estoy hablando ni de moluscos, ni de monstruos, estoy hablando de humanos o humanoides. Entonces acá yo digo, présteme 3 masas rígidas. 1, 2 y 3 vinculadas por esa columna vertebral. Présteme algunas líneas muy sencillas para la representación de las piernas. Pero no seamos tan chambones, vamos a darle a esto una pose un poco más interesante, o por lo menos mejor definida. Y otra vez las piernas van a aparecer como masas con una mayor capacidad de movimiento, sin distinción de lo rígidas que sean en la vida real. ¿Listo? Entonces sigo hablando de una base, un eje, que en este caso es la columna vertebral, y de 1, 2 y 3 masas rígidas. Sobre todo, para aquellos chicos que estén más interesados en una de dos cosas. Primero, en resolver desde una forma no realista o no tan exigente a nivel de dibujo. O dos, para aquellos que quieran resolver trabajos de personajes desde una gráfica que recuerde más diseño de personajes que realismo, se vuelve no solamente importante, sino indispensable que piensen en estructuras de 2 o una sola masa rígida. Entonces, ¿cómo es una estructura de una sola masa rígida? Otra vez pueden partir desde forma dominante o pueden partir desde la columna vertebral. En últimas tienen que dialogar las dos cosas. Y yo digo, préstame el trapecio. Mi figura por excelencia. Pero otra vez, pues, o sea, hay muchos otros tipos de diseños. Si ustedes miran algunos de los referentes que han presentado en clase, ustedes mismos sabrán que esto no está escrito en piedra. Es parte como de mis mañas y de mis hábitos y de mis gustos. Yo acá tengo una figura trapezoidal.
y yo puedo decidir, ¿va a tener una sola masa rígida o va a tener dos? O incluso podría tener tres, pero entonces ya tiene una cierta cantidad de tejido adiposo o de masa visual, por ejemplo de la ropa, de la tela, de la coraza, que lo convierte en una sola figura dominante. Entonces si yo digo, mire, aquí vamos a tener una cabeza también que me recuerda esa forma trapezoidal, y pues que uno entienda que la espalda está por aquí, que aquí también habría otra línea envolvente correspondiente al torso y la panza. Podemos poner una línea no longitudinal sino transversal. Podríamos poner otra para terminar de establecer la panza del personaje. Y de acá entonces vamos haciendo salir todo lo demás. No es necesario que ustedes dibujen el esqueleto, pero si lo tienen que dibujar para interpretarlo mejor, dibújenlo. Ustedes entonces entenderían que por aquí habría una pelvis más bien achatada, pero ancha, y que de ahí salen las piernas, y que las piernas también tienen que tener ese cambio repentino de dirección para que no nos vaya a crear una figura tiesa que no tenga movimiento o potencial de movimiento. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy creando una estructura de personaje a partir de dos masas rígidas. Otra vez, recuerden las líneas envolventes donde las necesiten, por favor. Líneas envolventes son, como su nombre lo indica, líneas, yo sé que ustedes ya saben eso, pero pues no está de más recordarlo, líneas que envuelven como si fueran hilos o cintas una figura y refuerzan su representación en cuanto a volumen, o en tanto que volumen. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la diferencia entre la primera a la segunda es que le estoy dando ya una mayor caracterización. O sea, ya estoy diciendo por lo menos es gordo, tiene un potencial de fuerza física, ¿sí? Aunque sus brazos no son especialmente robustos, sus piernas sí lo son, y la distribución de masas visuales nos dice que no solamente es grasa en la panza. Tiene unas piernas cortas y anchas, o relativamente anchas. Entonces, pues si nosotros fuéramos a preguntar, si estuviéramos en clase en vivo y preguntáramos cuál tiene más personalidad, cuál tiene más narrativa, pues obviamente el de la derecha frente al de la izquierda. Pero entonces otra vez, contabilicemos cuántas masas rígidas hay acá. Aquí tengo una, que estoy distinguiendo claramente del resto del torso, y tengo la del torso, donde la pelvis y la caja torácica, sea porque están fusionadas realmente o porque visualmente no tienen distinción, integran una sola masa rígida en lugar de dos. Entonces aquí tendríamos una estructura de dos masas rígidas y un camino de abstracción visual que nos lleva más al personaje, que nos puede llevar más al cartoon, o la exageración o la simplificación empieza desde ahí. Pero yo también podría decir, présteme otra vez el trapecio. Y pues otra vez yo puedo marcar la columna vertebral, puedo decir dónde están las cosas, pero será más como por comprensión y casi hasta por didáctica que lo estaría haciendo. Si yo termino estableciendo que la cabeza no termina formando una proyección, que sus patas o piernas son todavía más anchas, o todavía más corticas, que sus hombros, su cuello y en la parte superior de la espalda terminan integrándose en el remate superior de la masa principal. Yo le estoy quitando cada vez más la diferenciación entre masas rígidas, y por tanto lo estoy haciendo menos humano o menos realista. Eso no es que sea bueno o malo, es más fácil de controlar, lo que no significa tampoco que sea tan fácil como que salga de buenas a primeras. Pero sí le estoy quitando cada vez la capacidad de caracterizar un cuerpo humano convencional. Lo estoy volviendo cada vez más exagerado. Miren, otra vez tengo una sola masa rígida, una sola, que realmente va desde la cima, no de la cabeza, de la joroba, hasta, yo incluiría también los muslos, la parte superior de las piernas. Eso es una sola masa visual, o sea, todo esto sería la masa visual que integra al personaje. Y pues no es completamente rígida. Si quiero que el personaje funcione, es mejor que la piense en términos de una cierta fluidez visual, de una capacidad de elasticidad. Pero el caso es que estoy simplificando la diferenciación entre las diferentes masas rígidas del cuerpo, y eso ya va cambiando el tipo de personaje que va a surgir ahí, ¿vale?
Entonces tengan muy presente si su personaje va a tener 3, 2 o una masa rígida. Ya saben, la idea no es que ustedes tienen que hacer los dibujos como yo los hago, sino que arranquen estableciendo qué tipo de estructuras van a trabajar. Eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su comprensión de esa figura en términos más abstractos. Y otra vez, yo soy el primero no solo en reconocer, sino en insistir. Esto como un demo adicional a lo que hemos venido haciendo en clase no es suficiente. Tiene que haber mucha práctica. Durante el semestre vamos a intentar por lo menos entender estos fundamentos y empezar a empujarlos hacia adelante lo más que podamos, quienes estemos interesados en esto como una ruta de práctica y eventualmente de ejercicio profesional. Ahora, hablemos de otro tema que es complementario. Si yo ya tengo nociones de cómo estructurar un cuerpo, y he practicado un poco a partir de fotografías, si lo quiero hacer. Si ya estoy explorando mis diseños, pero ¿qué hago para que mis diseños no pierdan fuerza y destaquen más cuando yo los voy a presentar, sea en mis bocetos o en mis ilustraciones terminadas? Hay 2 cosas que hay que hacer ahí, o yo diría 3. La primera, pensar en términos de composición, o sea, la espacialidad de la imagen, no solamente del cuerpo, pensar en encuadres. Ustedes saben que pues tienen que trabajar eso también. Hay que pensar en cómo la luz toca los cuerpos, porque bloquear parcialmente con sombra, elegir dónde acentuar mediante luz, distribuir claves tonales tanto en el cuerpo como en un escenario, eso ayuda a generar énfasis. Y lo tercero, que es lo que nos compete en este momento en esta sesión virtual diferida, es pensar mejor el tema de poses y gestos. Entonces es importante que tengan siempre presente, es mucho más fácil exagerar que representar lo que es delicado y sutil. Para el efecto de lo que necesitamos hacer en nuestras clases restantes, pues la exageración no va, creo yo, en la gran mayoría de los casos, sino en todos, nos va a ayudar muchísimo. Pues entonces acá yo empiezo. Voy a estar pensando en personajes muy abstractos, o sea, no voy a estar pensando en nada particular. O sea, no voy a hacer el mismo personaje, pues, sino voy a estar haciendo exploraciones diferentes. Voy a estar pensando principalmente en dos masas rígidas, pero de vez en cuando van a aparecer de 3 y de una sola. Entonces voy a estar pensando en danza, voy a estar pensando en deportes, en acciones físicas muy concretas. Voy a tratar de que queden claras desde el principio. Voy a establecer líneas de dirección que incluyan la espalda y que incluyan una de las piernas. Fíjense lo que yo estoy haciendo ahí. Desde unas líneas muy sencillas. Creo que ya algunos pueden intuir hacia dónde va este boceto, sin distinción de qué personaje específicamente voy a representar yo ahí. Entonces empecemos con uno de 3 masas rígidas. Esto, por cierto, para los que no lo hayan intuido ya, hace parte también de la práctica de thumbnails. Thumbnail no es miniatura de composición. Un thumbnail a veces nos acostumbramos los que tenemos alguna noción de concept art. Yo no soy concept art, solo es un mundo que toco de ladito, pero no lo ejerzo realmente. En el concept a veces uno se confunde y cree que thumbnails son miniaturas pintadas de escenarios, ¿no? Un thumbnail es cualquier miniatura de diagnóstico. Aquí estoy haciendo diagnósticos de poses, pero también estoy pensando en diseños de personajes. Y se van a dar cuenta que lo voy a volver cada vez más personaje a medida que vayan progresando mis bocetos. Entonces, por ejemplo, aquí le hago el muslo y aquí le hago la pantorrilla. Entonces vamos a empezar a incluir exageraciones. Vamos a empezar a incluir algunos detalles que sean más idiosincráticos, que lo hagan más identificable. Y también esto no es obligatorio que lo hagan con otros colores, sobre todo porque pues algunos de ustedes van a trabajar esto de manera puramente análoga. Pero si lo necesitan, pueden empezar a incluir detalles de atuendo con color. En últimas, si nosotros vamos a considerar ya diseño no solamente de un cuerpo, sino de un personaje, pues personaje inicialmente se va a identificar por algunos significantes, principalmente prendas de vestir, pero también pueden ser accesorios, pueden ser artefactos, que nos hablen de su función dentro de un mundo imaginario. Eso es lo que empieza a distinguir al personaje de una figura humana más neutra. Pero aún los que van a trabajar una figura humana más neutra, su atuendo y su postura nos dice mucho sobre lo que piensa, siente, pero sobre todo sobre lo que hace, lo que ejerce
ese personaje o esa figura que no pretende ser tan personaje. Entonces fíjense que a ella le estoy dando una pantaloneta, ya le estoy dando unos zapatos. No estoy siendo especialmente imaginativo. Entonces al ponerle por ejemplo una gorrita hacia atrás, al enfatizar más por ejemplo unas zapatillas deportivas, ya la puedo empezar a ubicar por lo menos en un imaginario, qué sé yo, urbano contemporáneo. ¿Sí? No es ficción medieval, no es un robot, es como una representación exagerada del cuerpo humano. Se pueden dar cuenta que las líneas no son especialmente sofisticadas. Primero porque, como ya no me voy a cansar de decirlo, yo dibujo mucho mejor en papel que sobre la superficie muy lisa de una tabla. Eso en últimas no es importante. Lo importante no es que estas líneas empaten de manera exacta. Fíjense que no lo hacen. Lo importante es que la lectura general es eficiente y que yo no estoy haciendo, esto es muy importante sobre todo para mis estudiantes de bocetación, que yo no estoy haciendo esta mecánica de peinar la línea. Estoy usando mi línea de construcción. Ya saben que cuando lo necesiten pueden usar también envolventes. En este momento no creo que sea necesario y la idea es nunca ponerlas de adorno. Sigamos haciendo exploraciones. Y exploraciones siempre de gesto. Entonces, para un proceso más coherente de personajes, sería una buena idea primero saber cómo se ve el personaje en tanto que una armazón y estructura, o sea, más bien rígido. Rígido no tiene que significar para foto de cédula, pero en una pose neutra. ¿Cuál es la pose neutra por excelencia? La que tiene este personaje del centro. Vista 3/4 frontal, con piernas y brazos ligeramente separadas. Esa es la postura básica donde uno puede contar la gran mayoría de un personaje, más a excepción de tal vez sus emociones, pero si uno sí puede decir, este es el cuerpo. Si le agregan pistas del atuendo, pues también pueden ver eso ahí. Ya saben que por ahora, pues cuando uno está explorando personajes, por lo menos a este nivel, ponerle un alto nivel de detalle al rostro no es tan importante. Entonces pueden tener primero así los personajes y después entrar a explorar cómo se verían ya a nivel de atuendo, ya a nivel de posturas que ustedes consideren representativas del personaje. Entonces lo mismo, ya saben que voy a pasar aquí los próximos, digamos, que unos 10 minutos haciendo unas exploraciones desde formas dominantes, desde estructuras y pensando en si el personaje tiene una, dos o tres masas rígidas. Vamos a hacer uno que tenga una sola masa rígida, o bueno, que tenga dos, aunque la segunda va a ser muy modesta. La segunda va a ser la cabeza, la primera va a ser el tonel, que corresponde a caja torácica, pelvis y un segmento de las piernas. Entonces fíjense que yo estoy trabajando de una manera todavía más sencilla que en los primeros bocetos. Obviamente pues ya tengo alguna experiencia con esto, entonces pues no tengo que ser tan psicorrígido de sacar en cada caso la pelvis, el torso. Pero otra vez, ¿por qué hice la exploración de los primeros 20 minutos de esta sesión? ¿Cómo la hice? Para que entiendan que hay un asidero, un sustento, un soporte que proviene desde la figura humana, que no es inventado y que no puede venir desde los calcos o las copias. Esto, o sea, es mucho más largo y de hecho mucha es la palabra acertada. O sea, entre calcar diseños de lo que nos gusta a entender de verdad figura humana hasta llegar a diseño de personajes, la diferencia es de años más de trabajo, pero es la manera correcta y profesional de hacer las cosas. Entonces nada, pues yo no conozco los truquitos para que las vainas salgan rápido. Sé es cómo pueden salir bien. Entonces lo mismo, vamos a ir agregando unas pistas de atuendo cuando sea necesario, de accesorios o incluso de símbolos. Recuerden que en algunos casos este no es uno de ellos, pero no solo en algunos, en la gran mayoría de casos es importante que cuando ustedes estén agregando ya el atuendo, piensen también en términos de cómo el atuendo, sea ropa normal, sea armadura, sea tela de alta costura, lo que sea, la silueta se tiene que romper. En este caso, pues si estoy representando un luchador, pues el luchador realmente no tiene, o sea, si está usando licra o está usando expandex o como se llama ese material, no va a tener una mayor diferencia porque la tela está ceñida al cuerpo, pero fíjense lo que está pasando en este personaje. Pueden ser momentos tan modestos como, marquémonos en rojo, como este de aquí o este momento de acá,
o lo que está pasando aquí. Esos quiebres de silueta nos están diciendo que el personaje precisamente no está usando una licra. Como aquí sí lo está haciendo, pues entonces dejamos que las pocas pistas que yo estoy poniendo de atuendo se ciñan también a esa gordura o a esa estructura general. En todo caso alcanza a ver una diferenciación, por ejemplo, aquí. Y es pequeña, pero nos está diciendo hay un pantalón que luego remata en una bota, en una pantorrilla con un zapato o algo así. ¿Listo? Eso son unas pistas muy, muy modestas, pero no dejan de ser importantes para que entendamos mejor lo que le está pasando a ese personaje en términos de atuendo. Y tengan presente también una cosa muy importante. Pilas con las arrugas de la ropa. No se enloquezcan con eso. Es que de verdad hay gente que se psicosia poniéndole arrugas sobre todo a los pantalones. Y lo que terminan creando es una representación que recuerda como un chorizo en lugar de una pierna o un brazo. Entonces nada, ante la duda, no pongan arrugas. Es mucho mejor que no pongan absolutamente nada. Miren, aquí voy a trabajar con un personaje de 2 masas rígidas. Pareciera que fuera a ser de 3, pero no lo voy a manejar de una manera muy sintética. Vamos a reducirle un poco de tamaño, aprovechando que tengo la trampita digital. Vamos a hacer, no sé, como una especie de, qué sé yo, como de agente secreto. Entonces vamos a dejarle una masa de torso, de pelvis, que también alcance a incluir las piernas. Voy a ir pensando dónde está ubicado la cara. Fíjense que aquí está pasando algo, es muy modesto, pero no deja de ser importante a nivel de exploración gestual. La cabeza apunta en una dirección, está casi mirándonos a nosotros. El resto del cuerpo apunta en otra dirección. Eso parece como un detalle menor, les aseguro que no lo es. Desde ahí también empieza la caracterización. Lo más, no digamos inútil, pero sí, ¿cómo decirlo? Lo que es el menos productivo a nivel ya de caracterización es dejar un personaje completamente rígido. Sobre todo si hemos explorado un buen diseño, es una mala idea dejarlo entonces como una figura tiesa. Y acá pues tenemos el brazo apuntando en otra dirección, lo que aporta algo más de dinamismo. Esta es una figura más bien modesta, pero otra vez para que me entiendan como el propósito de lo que estoy haciendo acá. De pronto es más detective que agente secreto. Pues incluyámosle uno de esos fedoras o como se llama esa vaina. Con Privogard pues. Y otra vez, pistas, en este caso las voy a seguir poniendo en negro. Ya saben, no se trata de cambiarlas de color porque sí, es cuestión de que desde su propia exploración ustedes sepan qué identifica el personaje, qué le empieza a dar una caracterización. Si ya hablamos de un personaje, cuídense mucho del tema del lore. Yo he hablado de esto antes, pero está bien repetirlo. Si ustedes crean un personaje que tiene un trasfondo amplio, eso es válido. Si tienen un personaje que es un poco más sencillo, una representación más mecánica o más efectista del concepto que quieran representar, eso por ahora también es suficiente. Pero lo importante es que sea que escribieron mucho o poco para justificar al personaje, lo que el personaje comunique como imagen tiene que brincar a la vista. Entonces si ustedes dicen detective, uno puede llegar a decir su ropa está deteriorada o está acostumbrado a andar bajo malos climas o algo así, o es una persona de pronto muy sombría. Ya saben que al principio detalles amplios de la cara no los necesitamos ni siquiera las manos. Pero no, aquí puede empezar a decir, no, mira, es que es una figura, y acuérdense, pues ustedes tienen alguna noción de entintado o de usar Photoshop para crear rellenos, o pueden usar pincel mezclador, pues depende de cómo esté su competencia técnica, pero uno puede pensar más allá de solamente algunas líneas. Uno puede pensar también en empezar a incluir un componente de iluminación que nos ayude a enriquecer la narrativa de este boceto. Y todo eso tiene que ser evidente. El trasfondo no es evidente, o sea que viene del pueblo tal o en el reino mágico de tal, porque a veces uno se enloquece con el tema de narrativa a nivel de historia, pero no está preocupándose por trasladar esos conceptos literarios de creación de mundos que son útiles. Es chévere, a mí me encanta crear historias, pero tiene que saltar a la vista, no pueden ser cosas que existan en un papel o en un documento de Word, pero que el personaje no comunique. Entonces cuídense de no estar tratando de explicar con palabras lo que el diseño no comunique con imágenes. ¿Listo?
Entonces nada, eso, y pues que siempre recuerden que la exageración es más crucial en este momento que la sutileza, porque va a ser más fácil de controlar, va a ser mucho más fácil también, muchachos, de leer. ¿Listo? Muchísimo más fácil de leer. Entonces por eso era que yo les decía, puede haber poses del cuerpo que sean complicadas, pero que mediante estructuración, síntesis, formas dominantes, se haga mucho más sencillo. Y la postura como tal pues puede ser intrépida, dinámica, de pronto técnicamente difícil de hacer si estuviéramos haciendo como una pintura terminada, un dibujo en carboncillo o algo así, pero con unas pocas líneas, con algunas barras, con algunos trapecios, con algunas formas curvas. Y muy importante, no pensando en términos ni de líneas rectas, ni de cuadrados, ni de círculos, ni de rectángulos. Por eso es que otra vez yo vuelvo a mis amigos los trapecios. Eso nos ayuda tanto a representar dinamismo, ¿no? Y uno puede, de manera muy sencilla, poner algunos índices de narración adicionales que nos digan quién es ese personaje en términos, por ejemplo, de su empleo, de su acción central, de su razón de ser en la historia, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, le pongo a este tipo, esta figura humanoide, le pongo, qué sé yo. Al principio uno puede decir, no, de pronto es un ninja, de pronto es un... Pero pues yo muy rápido puedo dar pistas de quién es y qué hace. Y otra vez, no tienen que ser a color. Lo pueden explorar todo desde línea, lo pueden explorar todo desde mancha, pero es una manera de establecer muy rápido de quién estamos hablando, ¿no? Entonces muy rápidamente ustedes van explorando y explorando y explorando. ¿Cuántos de estos tienen que hacer? Pues eso depende de su interés. Acuérdense que hay unos requisitos básicos de cantidades, pero que en últimas el propósito es encontrar los diseños que son. Entonces cuántas veces tengan que repetirlos hasta que tengan un diseño coherente, pues eso le corresponde a cada quien. Ahora terminemos haciendo algunas exploraciones también a nivel de narrativa. Vamos a explorar variaciones de la misma cosa, ¿vale? Porque primero no hay una sola manera de dibujar. Aunque las mecánicas que estoy proponiendo acá pueden servir para diferentes estilos, eso sí quiero siempre que lo tengan muy presente. Quiero siempre estar insistiendo en eso. Entonces, uno puede partir desde diferentes cuerpos. Miren, pues aquí lo estoy estructurando a medida que lo voy dibujando. Le voy sacando algunas líneas dominantes. Es un boceto que carece de sofisticación tanto en su calidad, porque no es un boceto muy chévere, pero también así a nivel de construcción, de exigencia técnica, pues es nada, es absolutamente nada. Y está bien. Pero entonces esto hace parte también como de mis costumbres. Pero otra vez, si ustedes no se sienten muy cómodos con dibujo, listo, ustedes podrían partir desde una figura tan sencilla como quieran. Pero entonces tengan muy presente que no es lo mismo decir esto a decir, entonces venga y hagamos un óvalo o algo así, ¿no? Porque yo acá puedo decir, préstame 3 líneas envolventes. 1, 2, 3. Y esa tercera de pronto es innecesaria. Y luego usando planos inclinados y trapecios, le digo cabeza, muslo 2, uno más alto que el otro, otra vez un trapecio, pantorrilla 1, pantorrilla 2, pie 1, pie 2, 2 bolitas, semicilindros, los marcamos con líneas envolventes. Pronto no era intuitivo que tuviera los brazos tan delicados. Pero otra vez, exploraciones también de lo que está contando, la pequeñísima historia que está contando este boceto. Y para recuerden que si estamos hablando de jerarquía de formas, pues en este momento solo estoy hablando en términos de forma primaria y formas secundarias. Y eventualmente ustedes le pueden poner las formas terciarias que necesiten. Pensando también en artefactos, pensando en cuál es la historia del personaje. Y el personaje se va a leer bien. Pero si ustedes se encuentran haciendo un personaje que sea como una caja, y de la caja salen unas rayas,
y de esas rayas, verticales, salen otras que son verticales o son completamente horizontales. Pues es muy probable que el personaje no tenga que no tenga mucho dinamismo, mientras que uno puede decir trapecios, formas de pera, formas que tengan algún nivel de asimetría, y eso ya nos va a permitir contar de una manera más eficaz lo que sea que quieran contar con ese personaje. Así sea que su descripción sea más bien cotidiana y no banal ni carente de interés, pero o sea, cuando decimos narrativa no se trata solamente de crear ficción, ¿no? Estamos hablando también pues de lo que está contando el cuerpo. O sea, uno aquí puede empezar a describir una emoción. Podemos correr con esta idea de pronto tan superficial al principio y decir, hagamos exploraciones de lo que está contando ese cuerpo tan sencillo. Entonces primero definámoslo un poco mejor, pues dibujando un poco más grande, y contemos diferentes emociones con ese personaje. Dense cuenta que por sencillo que sea el personaje, yo no dejo de usar líneas, curvas, geometrización, formas dominantes. Estoy tratando de ir al grano siempre, pero eviten al máximo los cuadrados y las líneas rectas. Bajo ninguna circunstancia vayan a hacer nunca un dibujo de estos si lo están haciendo en Photoshop, presionando Shift, ni con instrumentos si están dibujando a mano. Nunca. No tiene ningún propósito. Ya saben también que al principio la cabeza es su propio problema de diseño, con su propia jerarquía de formas, con su propio diseño. La cara pues también es un tema muy particular. Entonces no es para que se compliquen ahorita con eso, pero creo que aquí ya pueden empezar a entender, por ejemplo, qué está sintiendo el personaje. Estoy comunicando como una cierta, de pronto, apatía, ¿sí? Como un gesto muy como de ajá, sí, como de escepticismo de pronto. Tal vez no lo lean así. Hagamos otro sobre la misma base, como un trapecio curvito que nos describe una figura ligeramente obesa. Punto de partida, punto de destino. Lo mismo acá. No importa lo complicado que vaya a ser el acabado, arranquemos siempre desde formas simples, desde algunas curvas, sin peinar las líneas, buscando precisión, buscando claridad en lectura. Eso es lo más importante al principio. Vamos a sacar aquí la postura de Forever Alone. Líneas envolventes cuando sean necesarias. Cuando sean necesarias, no por decorar. Puede ser todavía más depresiva esa postura, pero creo que ustedes me van entendiendo. Por eso era que yo insistía al principio de esta sesión diferida, que no se trata de hacer un diseño extremadamente complejo, se trata de poder representar lo que quieran contar o con una figura humana sintetizada o con un diseño de personajes. Diseño de personajes pues obviamente les va a exigir mucho más diseño a nivel de control de formas, de atuendo y de pose, pero así sea que su trabajo tenga solo unas figuras semi-realistas o que recuerden el cuerpo realista, estas exploraciones nunca van a dejar de tener validez para contar una narrativa con esos cuerpos entendidos a nivel de estructuras y de síntesis visual. Y en este caso, pues para la mecánica, que otra vez esto no me lo estoy inventando yo, esto viene desde Michael Hampton. Para esta mecánica pues es mejor pensar todo en términos de líneas que van configurando algunos volúmenes simples y que a partir de ahí nos pueden dar una estructura más compleja. Este tipo de cosas también se pueden hacer empezando desde manchas, sea de Brush Pen o desde Photoshop, pero pues va a ser mucho más fácil entender una estructura primero como un armazón de líneas que vayan describiendo volúmenes. De vez en cuando líneas envolventes, pero que no tengan un ánimo decorativo.
Muy bien, entonces vamos a frenar ahí. Voy a quedar atento a sus novedades. Espero que esta demostración adicional les pueda dar algunas luces sobre cómo orientar mejor su trabajo de diseño. Quedo atento a sus novedades y nos vemos en clase.